Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase número 10 de Teología Sistemática. Estamos, como ya hemos venido viendo, en la teología propia, ¿no? O teología propiamente dicha, hablando sobre Dios Padre, sobre Dios en su figura de Padre. El tema que hoy vamos a tratar es un tema sumamente importante y sumamente interesante además, y creo que las grandes incógnitas que existen respecto a este tema dentro de la cristiandad nos dan sin duda alguna un testimonio de que esto es así, ¿no? Vamos a hablar acerca de la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Este tema que es tan trillado, ¿no? Pero que a veces se maltrata tanto también y se han inventado tantas cosas extrañas con respecto al tema de la voluntad de Dios, que si la voluntad de Dios perfecta es esto, es aquello, es lo otro. Hay un sinfín, digamos, de conceptos o de definiciones que algunas personas, lamentablemente no muy versadas en el tema bíblico, dan o afirman acerca del tema de la voluntad de Dios, pero que tristemente vemos que no tienen punto de contacto con la Biblia, sino que más bien están, digamos, en una esfera casi que pudiéramos decir heterodoxa por completo, ¿no? La voluntad de Dios. Ustedes saben que esto es una pregunta muy, pero muy recurrente en el pueblo del Señor. A mí me la han hecho 100 millones de veces, ¿no? Por decir una cifra exagerada, por supuesto que no han sido 100 millones de veces, pero sí ha sido muy común esta pregunta, ¿no? Gente que en momentos se le acerca a uno y le pregunta, por ejemplo, hermano, pastor, líder, y yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, preguntan muchas personas. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Cuál es el ministerio al que me llamó? ¿En qué quiere que le sirva? ¿En qué área? ¿Hacia dónde debo caminar? ¿Hacia dónde no? ¿Será que es esto o es aquello? ¿Será que Dios no tiene planes conmigo? ¿Será que sí los tiene, pero los tiene muy escondidos y todavía no logro ver nada? Estas son preguntas sumamente comunes y lógicamente son preguntas muy, sin duda, legítimas. Son preguntas legítimas porque, tal como dice el autor del libro que estamos utilizando como objeto de estudio para dar este curso, esta pregunta demuestra que hay un interés en el creyente. Las personas que nunca preguntan cuál es la voluntad de Dios para su vida y que en su vida se han interesado siquiera en tener un mínimo ápice de información sobre ese aspecto, es porque no le interesa mucho la fe. Porque todo creyente bien afirmado siempre está en esas de buscar qué es lo que Dios quiere para su vida, qué es lo que Dios quiere que haga, qué es lo que Dios quiere que diga, que no diga, etc. Quienes nunca se hacen esa pregunta, lamentablemente tendríamos que llegar a la conclusión de que son personas que en realidad no les interesa mucho la fe y que están por estar, van por ir, vienen por venir, pero que no hay más allá de eso, ¿no? Entonces es una pregunta legítima. El que nosotros queramos conocer cuál es la voluntad de Dios es legítimo. Ahora, el tema con esto es, y la cuestión, el meollo del asunto, la parte, digamos, problemática, es que las personas a veces tienen la percepción de que, no sé, de que ciertos líderes, pastores, ministros o hermanos en general a quienes se le han atribuido, cree tener atribuido ciertos dones del Espíritu, etcétera, donde Dios le revela cosas ocultas, ni decir ya con estos movimientos neopentecostales, donde tenemos profetas y apóstoles y todo este montón de fraudes que ya nosotros sabemos que no tienen nada que ver con el Sagrado Texto. Nunca faltará quien se ponga a inventar, a decir esto y aquello y lo otro. Yo recuerdo que en mis experiencias personales, por ejemplo, cada vez que uno se acercaba a una de estas supuestas ministraciones del Espíritu Santo, donde la gente te tocaba y caías en el piso, etc., bueno, por regla general siempre había, entre comillas, palabra de Dios que salía de los labios de esas personas diciendo, bueno, yo te llamé a esto, yo te llamé a aquello, yo voy a hacer esto otro, yo voy a hacer aquello otro. En mi experiencia, todos fraudes, absolutamente todos, o la gran mayoría, el 99,9% de ellos. No quiero decir tampoco que no hubiera en algún momento alguien a quien Dios de verdad
le haya tratado un asunto y haya utilizado como instrumento, porque tampoco es que yo niegue que exista una imposibilidad completa de que Dios pueda trabajar de esa forma, porque Dios lo puede hacer, Dios puede hacer lo que Él quiera. Lo que sí quiero decir es que eso no es común. No es común que Dios trabaje de esa manera. Entonces la gente se afana mucho por ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi mañana? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque todo esto tiene que ver con una ansiedad de conocer el futuro, de conocer en qué posición Dios me va a tener o a la que me quiere llevar de aquí a unos tantos años, días, meses, quién sabe cuánto tiempo. Y bueno, para ello hay un texto importante que nos va a vacunar contra este problema, ¿no? Contra este problema de la ansiedad de querer saber el futuro, de querer saber qué cosas me depara Dios para el día de mañana, etc. Y lo encontramos en Deuteronomio 29:29, donde se declara de la siguiente forma: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Como vimos, el texto de Deuteronomio 29:29 está exponiendo dos importantes consideraciones. Está diciendo por un lado que hay cosas que son secretas y que solamente Dios las conoce y que ninguno de nosotros las podemos conocer a menos que Él decida revelarlas en un momento determinado. Pero si eso nunca ocurre, nunca las sabremos. Esas cosas ocultas son de Dios, pero hay cosas reveladas. Hay cosas que Dios sí reveló, hay cosas que Dios sí mostró a su pueblo. ¿Okay? Por eso hay dos cosas, hay cosas secretas y cosas que son reveladas. Podemos hablar de eso, porque eso es lo que acabamos de ver en el texto de Deuteronomio. Los reformadores, particularmente Martín Lutero, hablaba del Deus esconditus y Deus revelatus. Esto quiere decir Dios escondido y Dios revelado. Eso era lo que él decía en latín. Deus asconditus quiere decir Dios escondido, y esto es una apelación a esa parte del texto donde dice que hay cosas que son única y exclusivamente de Dios y que Él se reserva y que Él no tiene por qué necesariamente revelárselas y decírselas a la gente, porque son sus secretos. Ese es el Dios escondido del cual estaba hablando aquí en este caso Martín Lutero, pero hay un Deus revelatus, un Dios que se revela, un Dios que manifiesta su voluntad, un Dios que manifiesta una serie de cuestiones que nos son dadas a conocer a nosotros los seres humanos. Esas cosas sí las podemos conocer. Un aspecto de la voluntad de Dios es su voluntad decretada, que se refiere al hecho de que Dios hace suceder todo lo que desea en su soberana voluntad. A veces se le llama a esta misma voluntad absoluta de Dios, también se le puede conocer como la voluntad soberana de Dios o la voluntad eficaz de Dios. Otra forma de referirse a esto es el predeterminado consejo de Dios. ¿Cuál es la voluntad decretada de Dios? La voluntad decretada de Dios es cuando Dios en su soberana voluntad decide que ciertos eventos ocurran. Y en esa voluntad decretada nosotros no podemos resistirnos a ella. Lo que Dios ha determinado debe ocurrir en el tiempo que Él ha marcado en su agenda, que debe ocurrir, ocurrirá, indiferentemente a lo que el ser humano haga, diga o deje de hacer. Ejemplo, la crucifixión fue profetizada, que debía ocurrir un día tal, de una fecha tal, a la hora tal. Eso es la voluntad decretada de Dios. Dios decretó que ese evento de la crucifixión tenía que ocurrir. Eso era indiferente a lo que ocurriera. Indiferente a si los discípulos, imaginémonos el caso, por ejemplo, de que los discípulos se hubieran armado con un ejército en el momento que le tocó llegar aquella noche en la aprehensión de Jesús para llevarlo ante el tribunal y luego ser crucificado al otro día. Aunque hubiese habido un ejército en ese momento allí peleando y luchando para que a Cristo no se le llevara la cruz, de igual forma lo hubieran llevado la cruz. ¿Por qué? Porque ya eso estaba en la agenda de Dios que ocurriera.
Y a eso nosotros no nos podemos resistir. Lo que Dios decreta que debe ocurrir, va a ocurrir. Podemos poner algún otro ejemplo. Un desastre natural. Que erupcionó el volcán Krakatoa, por ejemplo, como erupcionó en su tiempo, hace varios siglos atrás. Eso estaba en la voluntad decretiva de Dios. Que ese volcán, el día y la hora en que erupcionara, estaba en la voluntad de Dios que ocurriera. Los desastres naturales, terremotos, maremotos, tsunamis y todo este montón de cosas que nosotros podemos ver en la naturaleza, están dentro de la voluntad decretada del Señor. Ellos van a ocurrir sí o sí, no importa cuántas prohibiciones tomemos, no importa cuántas cosas hagamos. Si ese es un evento que está en la voluntad decretiva de Dios, va a ocurrir y no hay quien lo pueda impedir. Otro ejemplo de esto es nuestra muerte, pero también nuestro nacimiento. Dios decretó que naciéramos una fecha tal de un año tal. Eso es algo que no se puede evitar, va a ocurrir. Y nuestra muerte, por supuesto que nuestra muerte, los días están contados también para nosotros. Ya Dios tiene una fecha exacta de la caducidad de nuestro cuerpo y no importa a qué hospital, médico, especialista usted vaya, el mejor del mundo, y gaste todos los millones de dólares que pueda gastar, el día que le llegó, ese día se va. Y creo que hay bastantes ejemplos que nosotros podemos ver al respecto. No sé si usted ha visto esos programas, por ejemplo, donde ocurren cosas insólitas. De repente un tipo que le pasó una gandola por encima y el tipo salió ileso, no le pasó nada. O se estrelló, dio 500 vueltas el carro, terminó cayendo por un despeñadero, se estrelló con el agua y cuando sale el tipo ni un aruñito en la cara. ¿Por qué? Porque no era su día, no estaba en la voluntad decretiva de Dios que ese fuera el día de su muerte. Así como hay otro que les pica un mosquito y a las 2 horas está en un hospital y se muere. ¿Por qué? Porque si era la voluntad de Dios decretada que ese día fuera el día de la muerte de esa persona. A estas cosas nosotros no nos podemos resistir. Es imposible que el ser humano pueda resistirte a lo que Dios en su entera y absoluta voluntad ha definido en su agenda que debe ocurrir. Pero hay otro tipo de voluntad, que es una voluntad a la que sí todos nosotros podemos resistirnos, que es la voluntad preceptiva de Dios. Preceptiva, la palabra preceptiva viene de precepto. Precepto tiene que ver con normas, leyes. ¿Ok? De tal suerte que cuando nosotros entonces estamos hablando de la voluntad de preceptiva de Dios, estamos hablando de su ley. Pregunto, ¿la ley de Dios se puede resistir? Claro, todos los días la resistimos. Todos los días hacemos lo que queremos y muchas veces no consideramos las cosas que están escritas en las palabras de Dios y que sabemos que debemos poner en función. Todos los días la gente está rompiendo los mandamientos, como por ejemplo el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento, primeros 2 mandamientos que tienen que ver con amar a Dios y que tienen que ver con no ser un idólatra. ¿Cuántos idólatras existen en el mundo? Millones de millones. Están esas personas que idolatran rompiendo esos mandamientos, los están rompiendo, lo que significa que se están resistiendo a esos mandamientos. Aquí es distinto, en la voluntad decretiva no nos podemos resistir porque ya Dios agendó lo que tiene que ocurrir y va a ocurrir. No importa cuánto lloremos, pataleemos o cuánto hagamos o dejemos de hacer. Pero en la voluntad preceptiva, que son sus mandamientos, que es una voluntad que Él ha expuesto para que la gente se atenga a ellos en un fiel cumplimiento y de esa forma poder ser bendecidos por Dios, es algo en lo que nosotros tenemos una libertad de decisión y podemos decir, ¿los sigo o no los sigo? ¿Los cumplo o no los cumplo? ¿Me dan igual o los tengo como el todo de mi vida? Y eso no es algo que solamente, la resistencia a la ley de Dios no es algo que solamente ocurre entre la gente del mundo, por si que tenemos esa percepción, ¿no? Es que nosotros mismos, los cristianos, los evangélicos, nos estamos resistiendo todos los días a muchos de los mandamientos del Señor. Cada vez que tenemos una actitud, cada vez que actuamos de una forma indebida, nos estamos resistiendo al mandamiento de Dios. Cada vez que, por ejemplo, hacemos algo que no debemos hacer, nos comportamos groseramente, decimos un montón de palabras horribles, andamos insultando a todo el mundo, siendo creyentes nos estamos resistiendo a la voluntad
preceptiva de Dios. ¿Por qué? Porque no nos estamos adecuando al mandamiento, no nos estamos ateniendo al mandamiento del Señor. En ese sentido, entonces, todos nosotros somos personas que resisten constantemente la voluntad del Señor. Y no hay quien no haya hecho eso. Usted me puede nombrar cualquier personaje bíblico, por grande que pueda ser y por grande que se le pueda considerar, y podremos ver que ellos también pecaron. Y el pecado es precisamente la manifestación más evidente de que hay resistencia al mandamiento. Cada vez que nosotros pecamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Resistiendo el mandamiento, porque un pecado es ¿qué? La resistencia al mandamiento por no quererlo cumplir. Y entonces cuando nosotros no cumplimos un mandamiento de Dios es donde se define el concepto pecado. Cada vez que no cumplimos un mandamiento de Dios estamos definiendo el concepto de pecado. Pecado es ¿qué? Resistirse a la voluntad de Dios, no hacer lo que Dios nos indica que debemos hacer. Pero no solamente queda allí, porque la martología es un tema sumamente complejo y profundo. La palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de fe también es pecado. Pero si eso aún fuera poco, también dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. O sea que son unas cuantas cositas que tenemos que considerar desde el punto de vista martológico para definir a ciencia cierta lo que pecado es o lo que una acción de pecado es y contiene en sí mismo, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos resistiéndonos a la voluntad decretada o más bien preceptiva de Dios, que es su perfecta y gloriosa voluntad, ¿no? Es la voluntad que Dios ha revelado para traer orden. La ley está con el fin de traer orden, de traer justicia, de que se imponga el orden, la justicia, de que se impongan una situación donde gobierne la paz, donde gobiernen las bendiciones de Dios. Claro, por supuesto que cuando nos resistimos a ella, lo que va a gobernar es justamente lo contrario. Pero esa voluntad escondida de Dios, que es la que pudimos ver en el texto inicial, es una voluntad que Dios se reserva para sí. No vale la pena estar gastando cartuchos en tratar de buscar la manera de entender o de adivinar cuál es ese futuro que Dios tiene con nosotros. Y de ahí que surjan todas estas prácticas completamente pecaminosas y que están prohibidas por la Biblia, como por ejemplo leer el tarot, la tabla de la Ouija, leer las cartas, la adivinación, la brujería, la hechicería, todo este tipo de prácticas que sabemos que son demoníacas, que son satánicas, precisamente por esa ansia y ese afán del hombre querer conocer las cosas futuras. Porque ¿quién de nosotros no quisiera conocer, por ejemplo, en qué situación vamos a estar nosotros de aquí a unos 5 años? Y sin irnos muy lejos, de aquí a 2 semanas. De repente alguien está enfermo, ¿cómo estaré de aquí a 3 meses? ¿Ya me habré sanado o no me habré sanado? ¿Quién no quisiera conocer esas respuestas? Una a la que sí estoy seguro que no quisieran conocer nunca nadie es a la de cuándo nos vamos a morir, ¿no? Nadie quisiera saber cuál es la fecha de nuestra muerte, ¿no? Eso sí quisiéramos que Dios lo tuviera bien en oculto, no nos parece nada alentadora la noticia de saber cuál es el día en que nos vamos a morir, a menos que ese día sea de aquí a unos 450 años, y bueno, eso sería una muy buena noticia para nosotros, pero cierto, puesto que eso no sucede en el mundo actual, lo probable es que no tenga nada ni cercanamente parecido a eso, ¿no? Pero por supuesto que nosotros siempre sentimos una ansiedad que es muy natural de conocer el futuro. ¿Será que mañana voy a estar en un trabajo mejor que el que tengo hoy? ¿Será que el ascenso que tanto estoy anhelando en mi empresa me lo van a dar de aquí a la vuelta de un mes, a la vuelta de un año? No me lo van a dar nunca. Todas estas son cosas que nosotros quisiéramos saber. En este sentido hay muchas preguntas que se hacen. Por ejemplo, hay una muy clásica con la que todos en algún momento hemos lidiado o nos tocará lidiar. Por lo menos a mí me ha tocado lidiar mucho con ese tipo de preguntas. Hermano, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida sobre el tema del matrimonio. ¿Cuál es la persona que Dios tiene dispuesta para mí? ¿Con quién debo casarme? ¿Será que es que me voy a casar algún día, alguien me va a prestar atención o nunca nadie me va a prestar atención? Y si alguien me va a prestar atención, ¿quién será ese alguien? ¿Cómo me gustaría saberlo? ¿Cómo me gustaría conocerlo de antemano? Entonces a veces hay personas que tienen
Por poner un ejemplo, y esto lo he dado yo siempre como ejemplo, y el libro también lo utiliza como un ejemplo, hay a veces personas que tienen varios candidatos, por ejemplo, una muchacha que tiene varios candidatos, varias personas que le están calentando la orejita entre los creyentes, estamos hablando entre personas creyentes, y no sabe por quién decidir, y entonces comienza la ansiedad de preguntarse cuál es la voluntad de Dios entre todas esas personas para llevarse al altar. ¿Cuál será de entre estos 5 que me pretenden actualmente y que me están cotejando el que Dios tiene declarado en su perfecta voluntad para que sea mi esposo o para que sea mi esposa? Y el secreto de esto está en conocer la voluntad preceptiva de Dios. Porque es imposible que yo conozca cuál es la persona con la que debo estar en un sentido de adivinación, que es este que la gente pretende que le digan los demás. Pero para algo está la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios, al ser la que está sujeta a los mandamientos y a todos los principios morales y éticos del cristianismo, debemos conocerlos bien para poder saber qué decisiones tomar, sabiendo cuál de ellas será la decisión más correcta. Por ejemplo, volvemos al caso de los 5 pretendientes. ¿Cuál de estos 5 es el que me conviene como futuro esposo? Se preguntan las muchachas o se pregunta el muchacho. Bueno, la voluntad preceptiva de Dios será el andamiaje, será el cuadro, el marco de referencia que le guiará a tomar la decisión correcta. Porque la palabra enseña cuáles deben ser los requisitos que debe cumplir una persona que pretenda matrimonio. Primero que nada, la palabra de Dios enseña que nosotros no debemos ligarnos a yugos desiguales, y ahí tenemos un consejo. Ya sabemos que si yo soy cristiano, no es correcto que yo me case con un no cristiano. Y yo no necesito para eso hacer 51 esperando que Dios se me revele como se le reveló a Moisés en el desierto, y que audiblemente me hable y me diga con ese no, porque ese es del mundo, por amor a Dios. Ya la Biblia dice que no debemos unirnos a yugos desiguales. Y hay quienes siguen faltando a este mandamiento y agarran y se ligan con cualquier tipo de persona, y luego vienen todos los desastres que vienen. Pero si el caso es que los 5 son cristianos, ¿entre cuáles de los 5 elijo? Bueno, allí también tendremos que nosotros apelar al conocimiento que tengamos de la voluntad preceptiva de Dios. Porque Dios exige, por ejemplo, si usted estudia las cartas de Pablo, cuando Pablo le habla a Timoteo sobre cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona que pretenda ministerio, esto por ponerlo como uno de los ejemplos, pero podemos utilizar otro ejemplo. Dice, el marido tiene que ser de una sola mujer, irreprensible, esto, aquello y lo otro, y una serie de características que debe poseer. Bien hacemos en echarle siempre un ojo a todos esos consejos bíblicos que son inspirados por el Espíritu Santo, para saber cuál es la persona que más me conviene. Por lo menos Dios desea de todos sus hijos que sean fieles. Tengo 5 a la vista. ¿Cuál de los 5 es el que es más fiel? Entre los 5, Juan está por encima en fidelidad y en responsabilidad ministerial al resto de los 4. No solo eso, sino que Juan, además de ser más responsable con el ministerio, tiene un amor de Dios que es que le sulfura por los poros, que tampoco lo tienen los otros 4, o al menos no al nivel que él lo tiene. Pero es que Juan, además de eso, es una persona que está sumamente comprometida con el ministerio. Ese hombre viene toda la semana a la iglesia, o viene todas las veces que tiene que venir a la iglesia, y es alguien que nunca falta a la iglesia. Es alguien que siempre está firmemente, que estudia la palabra, que conoce la palabra, que enseña la palabra, y le vemos caminar como una persona que no solamente tiene la palabra en la cabeza, sino que la tiene también en sus pies, en sus manos y en su boca. Porque camina por ella, vive por ella, trabaja para ella. Mientras que los otros 4 están medio chucutos en eso.
Y ahí está la respuesta. Yo no necesito que Dios baje en una revelación especial del cielo y me diga es Juanito. No, mijo, o sea, ya con el análisis que hiciste, basándote en la voluntad preceptiva, lo que dice el precepto, lo que dice el mandamiento, lo que dicen los principios, los consejos de Dios, dicen que debemos unirnos a las personas fieles, a las personas que demuestren una cristiandad auténtica. A ese es al que yo me voy a unir. ¿Cuál de los 5 entonces elijo? El que yo haya visto que luego de un análisis y un examen exhaustivo de haber aplicado la voluntad preceptiva de Dios a los 5, encuentro que el tal Juan es el que mejor se amolda a los principios fundamentales de la Biblia. Elijo entonces por eso. Ahora, hay quienes han hecho este tema de la voluntad de Dios, de la voluntad perfecta de Dios, y voy a seguir con el ejemplo de las parejas, porque esto es muy común y se trilla demasiado dentro de las iglesias. Hay gente que cree que esto es una cuestión de, sí, es que Dios tiene elegida la persona exacta que es para ti. Si no te casas con esa que es exactamente la que Dios tiene elegida para ti, no va a funcionar. Eso no es así. Eso no funciona de esa manera. Dios, en el mundo cristiano, en la iglesia, hay todo tipo de creyentes. Hay creyentes nada obedientes, creyentes medianamente obedientes y creyentes muy obedientes. Entre esas 3 categorías de creyentes, cuando a mí me toque buscar una pareja, ¿hacia dónde voy a apuntar? ¿Hacia dónde voy a orientar mi decisión? ¿Hacia el poco o nada obediente, hacia el medianamente obediente o hacia la persona que es completamente obediente? Pues ya yo sé que tengo que buscar entre las personas que son obedientes y no entre los desobedientes, no entre los carnales. Esto de que Dios tiene una pareja exactamente elegida para ti, es esa la que va a funcionar para ti, si no es con esa con la que te casas, entonces vas a hacer un fraude con cualquiera que sea la que te cases, por muy buena cristiana o muy buen cristiano que sea. Eso es falso. Eso es falso, eso no funciona de esa manera. No hay tal cosa como un secreto en ese sentido de la voluntad de Dios, donde Dios ha elegido perfectamente cuál es la pareja que tú quieres que tener. No es de esa manera. Lo elegimos basado en la voluntad preceptiva de Dios. Dios nos ha dado un juicio, nos ha dado razón, nos ha dado inteligencia, pero además de eso, lo más importante de todo es que nos ha dado consejos sabios. Y esos consejos debemos tomarlos, estirarlos, analizarlos, criticarlos. En el buen sentido de criticar, debemos reflexionarlos para que podamos tener la información que necesitamos tener en mente en el momento que vayamos a tomar cualquiera sea la decisión que nos toque tomar. Porque somos libres de tomar la decisión en ese sentido, pero nuestra decisión siempre debe ser la más sabia, la que el fiel mandamiento nos manda que debe ser la decisión. Lo mismo sucede con un trabajo. Señor, tengo 3 propuestas de trabajo, ¿cuál de las 3 elijo? Bueno, en ese caso tú te vas a evaluar cuáles son tus competencias, cuáles son tus capacidades, a cuál de esos 3 trabajos tú puedes responder mejor según los talentos y según las habilidades que tú tienes. A ese es el que vas a elegir. Si tú no eres, por ejemplo, ingeniero geofísico, sino electrónico, y tienes 2 propuestas, una propuesta que es para un ingeniero geofísico y otra para un ingeniero electrónico, no vas a elegir el ingeniero geofísico porque tú no eres ingeniero geofísico, por amor a Dios. Vas a elegir lo que se amolde a tus capacidades y a tus destrezas, a lo que tú sabes, a lo que tú conoces, a lo que nosotros conocemos. A eso que conocemos es lo que nosotros vamos a elegir. Pero hay otro elemento que tiende a ser pasado muy por alto también. Yo creo que también los trabajos deben ser elegidos en función también del nivel de exigencia temporal que el trabajo nos haga. Porque tampoco Dios nos ha llamado a ser esclavos de nadie y mucho menos nos ha llamado a que tengamos trabajos cuya exigencia laboral sea tan fuerte que no nos dé tiempo ni siquiera para orar, que no nos dé tiempo nunca para detenernos a tener 5 minutos de lectura de la Biblia, que no nos dé tiempo para congregarnos los domingos, porque tal trabajo no sería parte de la voluntad de Dios. Porque si el trabajo que voy a elegir o la pareja que voy a elegir
van a ser de instrumento de maldición, van a ser obstáculos para que mi ministerio se desarrolle, entonces no debo elegir orientado en esa dirección, sino que debo buscar la dirección correcta. Y todo esto, nuevamente, no tiene nada que ver con estas concepciones del neopentecostalismo, donde tengo que meterme 50 días de ayuno para ver si Dios se me aparece, y si se me aparece me habla audiblemente y me dice al fin cuál es lo que yo tengo que hacer. No, esas prácticas no son para nada legítimas desde ese punto de vista. Conocer la voluntad preceptiva de Dios será suficiente para que nosotros tengamos los elementos de juicio que nos ayudarán a orientar las decisiones correctas que debamos tomar, en cualquiera sea el momento que debamos tomar esas decisiones. Juan Calvino decía que cuando Dios cierra su santa boca, también detengamos nuestro camino para no ir más allá. Traducido al lenguaje moderno, diríamos algo así, como que la voluntad escondida de Dios no es asunto nuestro, por eso está escondida. No es asunto nuestro. Entonces, donde Dios cerró su boca, es mejor que nos quedemos quietecitos, tranquilitos. No como hacen estos neopentecostales de hoy, como por ejemplo Guillermo Maldonado, y hay que decirlo porque son figuras públicas que lo que dicen lo dicen públicamente y todo el mundo se entera, ¿no? Entonces no es que sea un secreto para nadie, pero que una cosa es lo que Dios habla en la Biblia y otra cosa es lo que Dios está hablando hoy. ¿Qué les puedo decir? O sea, una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que Dios te dice así personalmente. O sea, como que si el Dios de la Biblia fuera distinto al Dios que te habló personalmente. Y lo otro que podemos ver en ese aspecto es que parece ser que el canon de la Biblia no se ha cerrado. Porque una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa son las cosas que Dios constantemente me está revelando a mí. Que incluso si me diera la labor de escribir un nuevo libro de la Biblia y poderlo canonizar, lo pudiera hacer. Esas cosas no funcionan así. El Nuevo Testamento se cerró el canon, la Biblia cerró el canon, ya Dios habló lo que tenía que hablar. Los consejos que necesitamos están en la Biblia. Yo no necesito estar teniendo éxtasis espirituales y super apariciones de ángeles y arcángeles y todas estas cosas para conocer cuál es la voluntad de Dios en el sentido de lo preceptivo. Y lo decretivo no lo podemos saber, solamente Dios lo sabe porque es lo que está escondido. Es lo que Él se reserva en su libre decisión. Y yo no tengo asunto en esas cuestiones, porque, como dice aquí el autor, no es asunto nuestro. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo nos dirige Dios? Dice que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Dios enderezará nuestras sendas. Eso lo dice Proverbios 3, del 5 al 6. Que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras sendas. ¿Y qué significa reconocer a Dios en todos nuestros caminos? Bueno, es precisamente lo que hemos venido desarrollando. Cada vez que usted va a tomar una decisión, y esta decisión siempre está arbitrada por la palabra de Dios, es hacer las cosas considerando siempre a Dios cada vez que voy a tomar una decisión. Cada vez que voy a tomar una decisión y antes de tomarla consulto la Biblia. ¿Será que esta decisión es moralmente correcta? ¿Será que es éticamente correcta desde el punto de vista cristiano? ¿Será que con esto voy a pecar o no voy a pecar? Bueno, eso es una información que únicamente puede darnos la palabra del Señor. Entonces, caminar reconociendo a Dios siempre en todos nuestros caminos es siempre consultar la sagrada y perfecta voluntad del Todopoderoso para que podamos tener la orientación correcta sobre cualquier asunto que competa a lo que debo hacer en el sentido de si esto es o no es la voluntad de Dios, de si esto es o no es correcto hacer. Es la forma en que nosotros debemos trabajar esto. Entonces, eso es lo que significa reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Porque hacerlo, fíjense que la condición de que nosotros podamos caminar en sendas rectas es que primero reconozcamos a Dios en nuestros caminos. Esa es la condición que está poniendo el texto de Proverbios. ¿Cuál es la condición? Reconocer a Dios. Reconozco a Dios, puedo caminar rectamente.
no reconozco a Dios, no puedo caminar en rectitud. Y nuevamente, vuelvo a repetir, ¿qué significa reconocer a Dios cada vez que yo voy a tomar un camino, cada vez que yo voy a tomar una decisión? Consultar con la palabra del Señor. Lo que voy a hacer, comenzar a analizar lo que tengo pensado hacer desde todos los puntos de vista y aspectos. Para esto tengo que gastar esta cantidad de dinero y tengo que dejar gastando esta cantidad de dinero de atender cosas que a lo mejor son más importantes. ¿Qué me dice la Biblia sobre eso? ¿Dios me llamó a gastar todo mi dinero en caprichos o a cumplir primero con las responsabilidades primarias? ¿Voy a dejar de cumplir con responsabilidades primarias por cumplir con un capricho? ¿O voy a hacer justamente lo correcto? Lo que sería lo contrario. Pues para eso no hay que tener un cerebro muy grande, ¿no? Eso es algo que, mire, es algo tan de sentido común que ni siquiera es necesario, en ese caso, aunque siempre es lo deseable, por supuesto, que siquiera vayamos a la Biblia, porque eso es de sentido común. Hay cosas que son de simple sentido común, donde no necesitamos grandes revelaciones de la Biblia para que podamos tomar las decisiones correctas. De ninguna manera. Esas no son cosas que ocurren de esa forma. Entonces, esa es la manera correcta. Leyendo otro texto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso dice Salmos 1, del 1 al 2. En la ley de Dios está su delicia, porque en ella medita de día y de noche. Dice que ese es el bienaventurado. Y ya sabe que la palabra bienaventurado es una persona dichosa, una persona que está bendecida, una persona bendita, dichosa, bienaventurada. Pero miren que dice acá que para poder ser ese bienaventurado necesitamos meditar en la ley de Dios de día y de noche. ¿Qué significa meditar en la ley de Dios? Estudiar la palabra del Señor. Pero la estudiamos ¿qué? Solamente para llenar los registros de nuestra mente, para llenar nuestra memoria de información y luego no hacer nada más que eso. No, llenamos nuestra mente de la información que necesitamos conocer, porque esa información vendrá a ser el árbitro que nos dirá qué cosas debemos y qué cosas no debemos hacer en el día a día. Porque si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, cada vez que vaya a tomar decisiones, voy a tomar decisiones siempre erradas y voy a hacer disparates y voy a cometer todo tipo de errores y de imprudencias, precisamente porque no estoy meditando en la palabra de Dios, como dice la Biblia, de día y de noche. En pocas palabras, cuando dice de día y de noche, es que el día completo debemos dedicarlo a siempre tener en mente la palabra del Señor. Eso no significa que usted va a estar las 24 horas del día leyendo la Biblia. Lo que eso significa es que cada vez que usted vaya a hacer algo, tenga presente la palabra del Señor. Voy para el centro, no sé, hasta con las cosas más, más triviales. Voy para el centro a comprar tal cosa. ¿Será que es conveniente? ¿Me conviene o no me conviene? Vamos a ver qué puedo recordar de la palabra de Dios para un asunto de este tipo. A lo mejor hay cosas que son tan triviales para las que de repente no haga tanta falta ir al texto bíblico, pero hay otras situaciones en las que sí es necesario hacerlo. Como por ejemplo los que puse al principio de ejemplo, ¿no? Elegir pareja, elegir trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones. Otro tema importante sería también la elección del grupo de personas con las que me voy a rodear, ¿no? O sea, con quiénes son las personas que yo voy a relacionarme de forma íntima. Un cristiano no es correcto, no es el deber ser que se relacione con amistades de manera íntima que no sean creyentes. Me refiero de manera íntima. ¿Por qué? Porque las personas no creyentes, porque esto tiene sus razones y hay que decirlas, porque simplemente decir que no debemos hacerlo sin dar las razones es como no decir nada. La razón para esto es muy clara. Ustedes saben que todos nosotros atravesamos situaciones, atravesamos problemas y momentos en la vida donde nos encontramos en encrucijadas, donde nos toca tomar decisiones que son muy delicadas y necesitamos tener sabiduría de Dios. Pues no serán los amigos del mundo en las que podremos encontrar esa sabiduría, sino en las personas de la fe.
en las personas de la fe. Ojo, yo no estoy diciendo que no podamos tener amigos no cristianos. Podemos tener amigos no cristianos, amistades. De hecho, gran parte de nuestros familiares no son creyentes. Imagínense, si nos vamos a poner a eliminar a todo el que no es creyente, entonces tendríamos que eliminar al 90% de nuestros familiares y no tendríamos que nunca tener ningún tipo de relación con ellos, y eso no tiene sentido. Eso no es lo que la Biblia nos enseña, al contrario, es cuando más relación tenemos que tener con ellos para enseñarles la palabra del Señor, para predicarles a Cristo, para buscar que sus vidas se entreguen al Señor. Y lo mismo con las amistades. Pero en el momento que necesitemos el consejo sabio de una persona, no lo vamos a hallar en las personas del mundo, lo vamos a hallar en los creyentes, cuya sabiduría está centrada en los consejos bíblicos y no en lo que él cree, en lo que él piensa, en lo que leyó en un meme de Facebook que le pareció muy bonito y aparentemente sabio, pero que luego de Biblia no tiene nada, o de bíblico no tiene nada, pero podrá sonar muy bonito. Pero eso no es lo que necesitamos en esos casos. Lo que necesitamos son consejos sabios, consejos que vengan de personas creyentes. Entonces, esto está más que claro. La gente no se cansa de preguntar cómo conocer la voluntad de Dios para su vida, esto está claro. Pero nunca se preguntan cómo conocer la ley. Debe que todo el mundo pregunta siempre, ¿cómo debo conocer la voluntad de Dios para mi vida? O ¿cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Pero nunca nadie pregunta cómo conocer la ley. Y esto es más que claro, más que evidente. La ley se conoce simplemente leyendo la Biblia. Y punto. Pero la pregunta no debe ser cómo conocer la ley, sino cómo practicar la ley. Ahí es donde está el meollo del asunto. Nuestras preguntas deberían estar orientadas más en ese sentido. No tanto en cómo conocer la ley, sino en cómo practicar la ley. ¿Cómo practicarla? Es la gran pregunta del millón. Bueno, la Biblia también tiene consejos para ello. La Biblia dice cuáles son los principios sobre los cuales debemos conducirlos para que podamos entonces nosotros tomar siempre decisiones correctas y hacer lo que es correcto. Porque es a fin de cuentas de lo que todo este asunto trata cuando hablamos de la voluntad del Señor. Entonces tenemos acá dos tipos de voluntades, una voluntad que es preceptiva y una voluntad que es decretiva, una que podemos conocer y una voluntad que no podemos conocer. A la que no podemos conocer no tenemos que meternos en un asunto depresivo, de ansiedad, de estrés, intentando adivinar lo que Dios quiere para el mañana en nuestras vidas, porque no lo podremos saber hasta que el día llegue. Yo no puedo saber hoy lo que Dios quiere para mí el día de mañana, sino hasta que llegue el mañana. Cuando llegue el mañana y ocurra lo que tenga que ocurrir, ya sabré entonces qué era lo que Dios quería hacer. Entonces podré mirar hacia atrás y entender, esa pregunta que me hacía hace algunos meses o años o siglos atrás, hoy día se ha contestado por los eventos que actualmente estoy viviendo. Pero solo se conocen en el momento que llega el día de desarrollarse el evento. ¿Cuándo me voy a morir yo? Podré preguntar, o se podrá preguntar cualquiera de ustedes. Bueno, eso solamente lo sabrá el día que se muera. Y digo lo sabrá porque cuando nos morimos vamos o a un lugar de descanso eterno en la presencia de Dios, o vamos a un lugar de tortura eterna en el infierno. A uno de los dos lugares, porque no hay lugares intermedios. No hay lugares intermedios. Esto del purgatorio católico romano no existe más que en el imaginario de la heterodoxia y falsa doctrina católica. Es la única forma entonces de conocer la voluntad de Dios que está escondida, es cuando llegue el día de que eso que está escondido deje de estar escondido y ocurra lo que tenga que ocurrir. Esto era lo que iba a pasar. ¿Cómo lo podría saber antes? Imposible saberlo antes. Podría especular por aquí, especular por allá, tener opción A, B, C, D, sí, todas las que queramos. Pero nunca podremos tener certeza absoluta de cuál de esas opciones que nosotros en nuestros análisis presupuestamos de lo que podría ser el futuro. Y de esto trata entonces el tema de la voluntad del Señor.
que como vemos no es una cuestión tan mística como algunos la plantean, pero tampoco tan trivial como algunos otros también quisieran hacer creer que es. Amén.